Bueno, primero de todos, agradecer primero a Sara por esta invitación de hacer una presentación en español, en castellano. Es la primera que se hace en este serie de webinars de Diatom Web Academy. Yo creo que es muy importante porque somos muchos los diatomólogos que hablamos de habla hispana o iberoamericanos y muchos que están en América. También agradecer a Laura por la introducción y a todos vosotros los que estáis conectados, que veo muchos nombres y caras conocidas, por tanto, encantada de que estéis aquí y también por vuestro tiempo y vuestro interés. Deciros que la presentación la voy a hacer en castellano, pero que las diapositivas están en inglés. Supongo que esto no hay ningún problema, pero si lo fuera me decís y cualquier duda la aclaramos. También que ha habido un problema y será creo que desde Minnesota que irán pasando las diapositivas. Luego voy a ir hablando y voy a haciendo la próxima, o sea, va a haber un poco de interrupción, pero creo que no va a haber absolutamente ningún problema. Next. Y como hablar de diatomeas y sobre todo de ADN o de metabarcoding es hablar de lo invisible, antes que nada me gustaría hacer visible los principales coautores de los resultados que voy a presentar. Next. Y decir que casi todos los resultados que presento salen de la tesis de Javier Pérez Burillo, que leyó la tesis con nosotros hace ya un año y que está ahora haciendo un postdoc en Australia, en Sydney, pero que no está trabajando en diatomeas, sino en grandes bases de datos. Next. Y primero de todo, creo que es importante hacer sobre la terminología y los conceptos, porque últimamente salen mucho las palabras metabarcoding, barcoding, environmental DNA, etc. A veces se utilizan indistintamente y evidentemente están todas conectadas, pero no son exactamente lo mismo. Next. La primera es environmental DNA o DNA ambiental, que como la palabra indica, pues ya define el concepto, o sea, es el ADN que se encuentra en el ambiente, ya sea como dentro de los organismos o fuera de los organismos, en el agua, en el sedimento o incluso en el aire. Next. Barcoding, por otra parte, es la identificación de cada uno de los individuos a nivel de especie utilizando un fragmento pequeño de ADN. Este fragmento pequeño de ADN es lo que se llama barcode o ADN, marcador de ADN o código de barras. Esto es por la similitud en el código de barras del supermercado, que cada producto tiene un código de barras único. Es decir, en este caso, cada especie tendría un código de una secuencia de nucleótidos único. Como sabéis, hasta hace poco la identificación de las especies se ha hecho, de las eucariotas, se ha hecho única y exclusivamente utilizando la morfología. Pero recientemente, o en relación, se vio que habían regiones del ADN que eran suficientemente variables y suficientemente conservadas entre especies que permitían identificar a las especies. La idea inicial, could you go backwards, David? Es que muevo mucho las manos, luego I will say next. Inicialmente era utilizar un marcador único para todas las especies, pero se vio que esto no era posible. Y aquí he listado los marcadores más habituales para los diferentes grupos de organismos. En animales, el que está más utilizado es una región del gen FOX1 en la mitocondria. Para las plantas superiores son regiones de RBCL, del gen que codifica para el rubisco, o del MATK que están en los plástidos. Para los hongos es una región de la ITS que se encuentra en el núcleo. Y para los protistas, que protistas es un gran grupo filogenético muy diverso y que es un cajón desastre, hay diferentes marcadores actualmente que se están utilizando. Y aquí es donde encontramos las diatomeas. Y por último, definir metabarcoding, que metabarcoding se basa en el barcoding, es decir, en el hecho de identificar las especies a nivel los individuos a nivel de especie utilizando el DNA, pero aquí no es identificar individuo por individuo, sino es identificar todos los individuos de una muestra.
Y esto es posible desde que apareció la secuenciación masiva, o lo que también se conoce en inglés con el High Throughput Sequencing, que esto permite hacer una secuenciación paralela de millones de fragmentos de ADN en el mismo momento. Y esto permite hacer la identificación, o sea, la secuenciación de todas las especies que hay en una muestra. Y recientemente MetaBarcoding se ha postulado como un método alternativo a la morfología, a la tradicional de identificación de las especies a partir de su morfología, para hacer el seguimiento y el estado ecológico de las masas de agua, de los ríos y de los lagos, en Europa con la Directiva Marco del Agua, pero en otras partes con otras directivas. Next. Pero en esta charla me gustaría ir un poco más allá, es decir, no presentaros solo la comparativa de morfología y DNA para hacer el seguimiento del estado ecológico de las masas de agua según la Directiva Marco del Agua, que esto se hace, lo hemos hecho y vemos que ya funciona, sino que aquí mi interés es presentaros los extras que MetaBarcoding puede ofrecer que la morfología solo, con la morfología solo no veríamos. Y en esta parte de mi charla me centraré en diatomeas bentónicas de ríos y concretamente en el estudio que hicimos sobre las preferencias ecológicas de variantes genéticas de algunas especies que son clave en el biomonitoreo. Next, please. Este estudio empezó cuando analizamos una base de datos de secuenciación masiva de más de 500 muestras de diatomeas bentónicas de ríos de Cataluña y de Francia. Next. Y aquí lo que observamos es que para algunas especies importantes, de importancias de su ecología importantes para hacer el seguimiento ecológico, tenían un gran elevado de mucha variación genética. Muchas variantes genéticas que también se conocen como Amplicon Sequence Variant o ASV. Next. Dos de estas especies, o sea, importantes por su ecología y con un gran número de variantes genéticas, una de ellas es Anantidium minutissimum, que se conoce como normalmente indica buenos estados ecológicos de los sitios donde se encuentra. Next. Y otra de las especies es Fistulifera saprófila, también con un elevado número de variantes genéticas, pero esta, contraria a Anantidium minutissimum, se la considera como una especie tolerante a la polución. Next, please. Y el siguiente paso que hicimos fue estudiar la distribución de las variantes genéticas de estas dos especies en nuestra área de estudio. Y lo que vimos es que algunas de estas variantes genéticas, next, tenían una distribución muy amplia. Next. Next, otras de estas variantes genéticas tenían una distribución más restringida. Se encontraban o en Cataluña o solo en Francia. Y justo este patrón de distribución diferente nos hizo preguntar, o nos hizo plantear esta hipótesis, si las variantes genéticas de algunas de las especies podían tener un señal ecológico, podían tener de alguna manera unas preferencias ecológicas. Next. Y la respuesta para estas dos especies es que sí. En el caso de Anantidium minutissimum, next, encontramos tres grupos ecológicos de las variantes genéticas, dos de estos grupos ecológicos con una respuesta casi opuesta a algunas de las variables ambientales. Next. Y para Fistulifera saprófila, next, también encontramos tres grupos ecológicos de las variantes genéticas y uno de estos grupos ecológicos, compuestos por dos haplotipos, por dos secuencias, tenían una respuesta muy contrastada con el resto de las variantes genéticas. Fijaros que tienen una respuesta negativa al carbono disuelto en el agua y también una correlación positiva con la altitud. Next, please. Y justamente este grupo ecológico 3 de Fistulifera saprófila la encontramos
mayormente bien representada en sitios, en puntos que no eran contaminados orgánicamente y con un valor de estado ecológico bastante bueno. Esto contrasta bastante con lo que con la ecología que se le asigna a Fistulifera saprófila. Next, please. Interesante para nosotros en el sentido de que fue como reconfortante. Justo cuando terminamos este trabajo, un grupo en Gran Bretaña, en Reino Unido, trabajando de forma paralela pero totalmente independiente, llegaron más o menos a los mismos resultados, en el sentido de que también encontraron una gran diversidad de variantes genéticas en Ananquidum minutissimum, pero como si veis, next, algunas de estas variantes tenían una amplia distribución en Inglaterra, pero otras tenían una distribución más restringida en el centro-norte de Inglaterra. Next. En el caso de Fistulifera saprófila, también aquí hay la representación de las variantes, las diferentes variantes genéticas a lo largo del fosfato, que es en el eje de las X, y mayor es el círculo, es más abundancia de esas variantes genéticas. Y como podéis ver, para la primera, la segunda y la tercera variante genética de Fistulifera saprófila, donde están mayormente representadas es en puntos con elevada concentración de fosfato. Pero next, para esta variante genética, la 255 de Fistulifera saprófila, se encuentra más representada en puntos de Inglaterra con baja concentración de fosfato. Y de forma interesante, esta variante genética de Inglaterra, que la llaman 255, es exactamente igual que una de las variantes genéticas del grupo 3 de Fistulifera saprófila, que también la encontramos representada en puntos de estado ecológico elevado. Next. Y para como resumen, o sea, voy rápido en estos resultados, pero ya veis que pongo los artículos donde hemos publicado los resultados por si queréis ir más al detalle, pero aquí resumiendo muy resumidamente, es que en esta parte de ríos, en este estudio que hemos hecho, vemos que el metabarcoding, utilizando este marcador en una región del RBC, del gen rubisco, este marcador de diatomeas nos muestra que hay mucha más diversidad, una diversidad mucho más alta que si solo estudiamos esto utilizando la taxonomía clásica, es decir, la morfología. En un principio uno puede pensar, bueno, nada de sorprendente, cuanto más vamos al detalle, más detalle vemos, luego es normal también que vemos más diferencias. Pero yo creo que lo que es interesante, next, es el segundo punto, que en algunos casos estas diferencias, esta diversidad genética puede presentar distribución geográfica y también puede tener un señal ecológico. Luego no es que haya más diferencias, sino que estas diferencias pueden tener una información detrás que puede ser muy interesante. Next, please. Y ahora cambiamos de tercio, continuamos con diatomeas y con metabarcoding, pero cambiamos de hábitat. Pasamos de los ríos a ambientes costeros someros, de poca profundidad. Y aquí también estudiamos el periphyton, next, pero estudiamos el periphyton de los sustratos naturales que crecen en las bahías del delta. Aquí estudiamos el periphyton, que vive sobre molusco, sedimento y macrófitos. Estudiamos las bahías del delta porque es donde está nuestro centro de investigación, está en el delta del Ebro, y casi que si sacamos la mano por la ventana podemos mostrar estos ambientes. Y aquí, en estas muestras de periphyton, tuvimos muestras paralelas, es decir, teníamos morfología y también ADN. Porque aquí el objetivo era, aquí sí, comparar la metodología de ADN con metabarcoding y la metodología tradicional de clasificación a partir de la morfología. Es decir, vimos que con ríos, metabarcoding nos dice cosas muy parecidas que lo que nos dice cuando identificamos con morfología. Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos esta técnica en estos ambientes que están mucho menos estudiados. Next, please. Y lo primero que vimos, a sorpresa nuestra, es que las bahías del delta del Ebro albergaban una comunidad de diatomeas muy rica.
quien hizo la identificación y recuento de las diatomeas a nivel morfológico fue Andrzej Witkowski, el querido y añorado Andrzej Witkowski, y me dijo, si yo no supiera de dónde vienen las muestras y tuviera que adivinar, diría que por la diversidad pueden perfectamente venir del trópico, por la alta diversidad. Next. Aquí lo que vimos, Andrzej identificó casi 250 taxones de diatomeas en las bahías del Delta del Ebro y de estas, fijaros que de estas casi 250 taxones solo pudimos llegar a nombrar a nivel de especie la mitad, porque son ambientes muy poco estudiados y hay mucha cosa todavía no descrita. Cuando hicimos el inventario, cuando miramos el inventario con metabarcoding del ADN, evidentemente llegamos a muchas menos especies, a 69. Aquí nada de sorpresa, porque si no sabemos qué hay en morfología, evidentemente no vamos a tener la secuencia de referencia de esas especies. Pero aquí lo que me gustaría resaltar es el elevado número de especies que pudimos identificar solo con metabarcoding. Esto no es un error y de hecho hay razones que explican esto. Next, y yo creo que nos ilustran los beneficios de utilizar metabarcoding en estos tipos de ambiente. Uno de los beneficios, next, please, es que nos permite identificar fácilmente especies muy pequeñas de diatomeas, que en estos tipos de ambientes, los ambientes shallow coastal systems, son bastante abundantes, como puede ser esta especie de Guedaniella, que su tamaño es poco más de una mica. Otro de los beneficios Next es que podemos identificar especies que en estos ambientes también son abundantes y que tienen el esqueleto poco silificado y que depende del tratamiento que hacemos en las muestras para hacer las preparaciones morfológicas, para observar al microscopio óptico, las podemos destruir, como es el caso de Cylindroteca clostridium. Y Next, uno de los beneficios que nos sorprendió en nuestra base de datos fue que registramos en algunas muestras con unas abundancias muy elevadas una especie, Thalassosira profunda, que era casi absente totalmente del inventario morfológico. Aquí, cuando Andrzej vimos que teníamos tantas secuencias de esta especie, Andrzej volvió a pasar por las muestras de morfología, pero no la vio, muy pocas muestras y muy de forma relectual. Y creemos, Next, que en nuestro inventario estaba porque muy posiblemente es una especie de diatomea que está como endosimbión. Y realmente los endosimbiontes solo se pueden estudiar con el ADN, no con la morfología. Y quizá las diatomeas como endosimbiontes son más abundantes de lo que actualmente se piensa. Next. Como take home message de estos ambientes de shallow coastal waters, decir que son, al menos las bahías del Delta del Ebro, son ambientes muy diversos, al menos por lo que se refiere a las diatomeas bentónicas. Next. Y que son ambientes muy poco estudiados, a pesar de la importancia que tiene el microfitobentos, el perifiton, en estos tipos de hábitats, en relación a la columna de agua y a la superficie. Next. Y que combinando las dos metodologías, la clásica de identificación de las especies a través del microscopio y utilizando el DNA, el metabarcoding, es casi necesario para poder entender realmente y avanzar en la comprensión del rol y la función de este tipo de diversidad. Next. Y hasta aquí mi presentación de los resultados. Pero ahora me gustaría aprovechar esta ocasión para presentar o para recordar Next, la red de diatomólogos de hispanohablantes. Muchos de vosotros que estáis aquí formáis parte de esta red, y los que no formáis parte la voy a presentar por si os interesa y os queréis unir. Next. Esta red, que es incipiente y está todavía en formación y en crecimiento,
Realmente ya hace 2 años, porque la primera reunión, que fue bastante exitosa, fue una reunión que estuvimos más de casi 100 personas conectadas durante 1 hora. Esto quiere decir el interés que hay. Esta red nace de la experiencia compartida de muchos de nosotros, de diatomólogos de Iberoamérica, que vemos que hay una barrera inicial que supone el idioma, el no ser nativo en inglés. Y también, next, please, de que muchos de nosotros compartimos, vemos la importancia de tener una red de colegas que ayuda a superar esta barrera y muchos otros obstáculos. Next. Y así fue como nació esta red. El objetivo principal de esta red no es crear una sociedad y hacer unos congresos, sino la idea es crear un espacio de intercambio de inquietudes que facilite la colaboración efectiva y que genere sinergias. La idea es, si tenemos los mismos problemas y colaboramos de forma efectiva, el resultado no será otro que los beneficios para todos. Así pues, realizamos una reunión hace 2 años, en febrero del 2022, y acordamos organizarnos con diferentes grupos de trabajo. Aquí hay la lista de los diferentes grupos de trabajo, que es un grupo de trabajo de cursos. La idea no sería crear cursos de cero, que también podría ser, pero como no tenemos financiación ni nada, sería aprovechar cursos que ya existen, que se organizan desde la universidad, desde centros de investigación, para dar difusión, para facilitar que gente de Centro Suramérica puedan participar, conocer gente, ponentes que puedan hacer la formación. Esto sería el grupo de trabajo 1. Hay el grupo de encuentros, el grupo de base de datos, el grupo de acceso a recursos, el grupo de redes sociales, el grupo de publicaciones, de proyectos participativos y de gobernanza. Es importante, cada uno de estos grupos de trabajos tiene coordinadores, aquí están identificados con los nombres y sus correos electrónicos, y diferentes participantes en los grupos de trabajo. Y cada grupo de trabajo funciona de forma más o menos independiente, evidentemente con vasos comunicantes, como no puede ser de otra manera, con todos los grupos de trabajo, pero las reuniones, los objetivos a corto plazo que se marcan, depende totalmente de los integrantes del grupo de trabajo, de los coordinadores y de los integrantes de los grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo que se reunieron mucho al principio, pero se han ido deshinchando porque, bueno, pues porque el día a día nos pide a todos y no damos al abasto. Hay grupos de trabajo que van a velocidad de crucero con unas reuniones muy constantes para ir avanzando, y hay algún grupo de trabajo que no nos hemos reunido todavía. Yo creo que esto es súper normal, que aquí no es una preocupación, o sea, hacemos lo que podemos, esto es casi militancia del bien común, o sea que es normalísimo. Esto aquí es para recordarnos a todos que existe una red, que existe una voluntad de unirnos todos para trabajar, y todos los que estáis aquí, si estáis en la red y queréis activar los grupos de trabajo en que estáis, que todavía no están activos, lo hacemos. Si hay gente que no participáis en la red y queréis participar, os unís, y si hay coordinadores que dicen ahora es el momento de despertar el grupo, pues lo hacemos. Next, please. Lo que sí me gustaría resaltar o hacer breve mención es al grupo de trabajo de publicaciones, porque este es uno de los grupos de trabajo que ha ido a velocidad de crucero, y desde aquí reconocer el trabajo de los coordinadores, de Karina y de Manel, que han sido súper constantes con las reuniones, con las actas de las reuniones, y en ir avanzando. Y uno de los objetivos de este grupo de trabajo es hacer una recopilación de los trabajos de Iberoamérica o de Hispanoamérica, que están en español en los diferentes países, porque muchas veces lo que no está publicado en inglés es como casi que no existe. Y esto también nos pasa a los que hablamos en castellano. O sea, si ya no está en inglés, pues ya es como que el trabajo no existe. Y esto es, a mi parecer, es un graso error. Vamos como vamos, pero es importante que hagamos una recopilación, cuáles son los trabajos, que esto quede registrado para todo, para el que empieza también, pero para los que estamos trabajando,
Y a partir de aquí, si tenemos una base de datos más o menos completa, poder interrogar a ver cuáles son los grandes temas, en qué se trabaja en cada país, cuáles son, igual hay, o sea, a partir de aquí podemos hacer preguntas y la idea es de aquí que salga una o dos publicaciones. Ahora, no sé si, David, is possible that, porque I know that Karina is in the audience, if she can present a little bit this working group. Sure. Who? Karina Seitz. Okay. Do you have a presentation or do you just want to? The same slide. Oh, sorry. Okay. Thank you. Okay, the slides are still up, right? No, I cannot see the slide. Okay. Yes, now yes. Karina. Hola a todos. Bueno, muchas gracias, Rosa, por el espacio y también a la asociación por permitirnos presentar la red. Bueno, en relación al grupo de publicaciones, como comentaba Rosa, este es un trabajo que venimos haciendo, estamos recopilando artículos que hayan sido publicados, la mayor cantidad de publicaciones que podamos recolectar, tanto en habla hispana como inglesa, y estamos tratando de recopilar toda aquella literatura gris que no está disponible en los repositorios digitales más recurridos, como por ejemplo tesis, que en nuestros países es muy común hacer de trabajos muy detallados y que posteriormente no son publicados. Y bueno, y en este sentido, ya hasta el momento hemos recolectado 1924 trabajos, y bueno, y estamos en el proceso de tratar de cerrar nuestra primer base de datos con la cual podamos tener unos resultados preliminares y poder dar respuesta a algunas de las preguntas iniciales que motivaron este trabajo. Pero bueno, tenemos algunos países que todavía no contamos con representantes, y si ustedes, algunos de los presentes, conocen a alguien que pueda brindarnos información sobre estos lugares, publicaciones o alguien de referencia, son más que bienvenidos. Y por el otro lado, motivamos a aquellos que inicialmente estuvieron más involucrados con la red y que en este momento quizás por las complicaciones, como comentaba Rosa, del día a día, no han podido continuar con la recopilación inicial, a que lo hagan. Estamos todavía a tiempo de poder completar esta base de datos lo más completa posible para que, bueno, sea también una ganancia para todos los miembros de la red y, por qué no, para todos aquellos que no están por fuera de la red, pero que desconocen de estos trabajos por las limitaciones que tienen de idiomas o de visibilidad. Así que los invitamos a unirse, están ahí mi contacto y el de Manel, para que nos escriban y puedan sumarse a este grupo de trabajo. Vamos a primero realizar una versión inicial de esta base de datos y planteamos publicar no tanto la base de datos, sino también aquellos productos que resulten del análisis de estos datos en los próximos meses. Así que creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Gracias, Karina. Next, David. Y por último, aquí es recordaros que los que no seáis y os pueda interesar, cómo uniros a la red, o sea, es seguir este enlace. Sencillamente, esto es para formar parte de la lista de distribución. La red propiamente somos nosotros y lo que hacemos, o sea, es una vez estéis unidos, si queréis estar en esta red, es seguir este enlace. Y luego es decidir, estaréis en la lista de distribución de los correos que se mandan. Por ejemplo, esta charla se hizo difusión, si hay cursos, etc. Pero luego lo que es importante es que cada uno de nosotros o de vosotros decidís en qué grupos de trabajo os gustaría participar,
por interés, por lo que vosotros también podáis aportar o grupos de trabajo que se puedan crear de nuevo, y a partir de ahí no hay otra que avanzar. O sea, al final la red será o es lo que seamos capaces nosotros de nuestro tiempo de poner, no hay más. Esto es seguir este enlace, pero he puesto aquí lo que me ha indicado Xavi Benito, porque a veces para seguir este enlace hay problemas si no estamos conectados con nuestra sesión de Google, o hay problemas varios. Si hubiera este caso, escribir un correo a Xavi Benito, que también está presente, y Xavi os agrega a la red, o sea, a la lista de distribución sin ningún problema. ¿Verdad, Xavi? Hola, sí, así es. He puesto en el chat, espero que me escuchéis, he puesto en el chat porque había un typo en el correo electrónico que aparece en la slide, o sea que sí, que me podéis escribir para que os añadan en la lista de distribución en caso que tengáis algún problema. Normalmente es cierto que estos grupos de Google funcionan relativamente mejor cuando la gente tiene correos electrónicos Gmail. Si tenéis otro tipo de correo electrónico, a veces es más difícil, pero se puede forzar a añadir a las personas si me indicáis qué dirección queréis que estéis incluidos en la lista. O sea que hay maneras de solucionarlo sin problema. Xavi, lo que podemos hacer es, porque esta presentación ahora ya la tiene David, es decirle para que si la pudiera modificar. No sé si esto puede ser porque luego quien se conecte, a ver si hay la manera. Bueno, Sí. we'll talk later. Y Xavi, Sí. también decir que Xavi es uno de los coordinadores del grupo de base de datos. Si quieres comentar algo. Sí, bueno, al igual, bueno, gracias Rosa por la fantástica presentación, tanto la parte científica como la presentación de la red y la motivación que hay detrás, porque realmente es muy noble y siempre cuesta tener personas que motiven de esta manera. Uno de los grupos de trabajo que hay dentro de la red es el de bases de datos, entendido como, bueno, cualquier conjunto de datos ¿no? que la red tenga interés en crear. Hay un grupo de trabajo específico en el que aún estamos decidiendo qué queremos que sea esta base de datos. O sea, después de 2 años, para que veáis que son estos procesos de networking cuestan porque hay que tener como un mínimo de, ¿no? de criterios para que todos y todas estemos cómodos. Pero básicamente el objetivo es un poco cambiar la manera y la cultura en que tenemos los científicos, y sobre todo con un foco geográfico en Iberoamérica y Hispanoamérica, de compartir datos. ¿No? Datos que sean de calidad, que estén bien documentados, que sean de acceso abierto, pero desde el punto de vista que también se reconozca a los generadores de datos. O sea, cuando hablamos de datos de acceso abierto se pone muy énfasis en el dato en sí, que esté abierto, y entonces vienen otras personas, lo cogen y ya está. Y no hay como un agradecimiento, un crédito a los grupos o a las personas que generan estos datos. Esto, si le añadimos el componente de pues que en general países que están al sur global, Hispanoamérica, a lo mejor han sufrido históricamente este abuso, por decirlo así, pues es un poco el objetivo o la misión que tenemos dentro del grupo base de datos. Es muy amplio, pero que esperamos que también con María Laura Carrevedo, que creo que no está, pero otros que estáis aquí que he podido ver, podamos, dentro de esta misión y este objetivo más general, ser más prácticos y aprofundir en objetivos más específicos. Sí. Pues genial. Pues muchas gracias y con esto yo ya terminaría mi presentación y ahora abriría a turno de preguntas y básicamente yo creo de debate.
So what I would like is now to have the questions or debate time, if that's possible. Yes, absolutely. And if it's okay if I stop sharing, then I can see if anybody raises their hand, but please feel free to raise your hand. And lo siento, mi español is very poor. Thank you for bearing with me. And thank you, Rosa, for bringing in all the guest speakers. That's wonderful. I think nice dialogue to hear from other people. There are, and I don't know if you resolved these, but there's a question in the chat, and I'm not sure if you're able to read it. It looks like it's from Enrique, and I'm not sure if you addressed that. Si queréis, los que queráis, si abrís la pantalla, para mí es mucho más estimulante. Voy a, los que queráis, voy a leer el mensaje de Enrique. Rosas, muchas gracias por la presentación. Estoy con señal muy lábil de internet, pero yo no utilizo el audio. Sin embargo, le dejo un escrito. La diversidad genética en Antidiminutissimum que encontraron representan entidades taxonómicas diferentes. En Chile la especie es muy ubicua, y hemos encontrado ligeras diferencias morfométricas en función de las zonas biogeográficas, diferencias en la ontogenia valvar en cultivos. Algo similar con lo que pasa con Nichapalia, una vieja conocida por usted. Sí, lo que pasa, Enrique, sabemos que, o sea, cuando decimos Antidiminutissimum a nivel morfológico y sobre todo cuando utilizamos con el monitoreo de la Directiva Marco del Agua o del estado ecológico en general de los ríos, llegamos donde llegamos, porque muchas veces ahí seguramente hay otras especies. Esto podría ser una. La otra es que igual vemos muchos clados, también nos lo comenta Barcotinson a nivel filogenético, o sea, podría ser, que es lo que dices tú, entidades taxonómicas diferentes, pero no hemos llegado a probarlo. And Xavi, thanks for putting your contact information there in the chat. If anybody has a question that they would like to ask, there's a raise hand function under actions. Please feel free to raise your hand and then we can call on you. Quien quiera participar, vosotros mismos levantáis la mano electrónica o física o escribís. Tanto preguntas como comentarios o de la parte de resultado, o sea, científico, la parte de la red. Jasmine, ¿no? Sí, hola, Jasmine. buenos días. Hola, Jasmine. Muchas gracias, doctora Rosa, por su presentación. Yo estoy desde Colombia y bueno, aquí con interés también de empezar a incursionar en esta área. Pero me preocupa que los retos que esta metodología conlleva en sitios donde hay una alta diversidad, muy alta diversidad, aún no descrita. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían como esas recomendaciones que sugerirías para aquellos sitios? Porque me llamó la atención en el trabajo que hicieron de ambientes poco profundos, marinos, que ustedes tienen allá, con un especialista en la materia, con un porcentaje importante de especies no determinadas. Entonces, ahora si trasladamos eso a nuestra realidad en el trópico, pues yo creo que ese porcentaje sería mayor. Entonces, ahí tendríamos un palo en la rueda también que resolver. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para esto? Gracias. Bueno, mi recomendación, yo creo que los podemos abrir aquí a ver qué pensáis los otros, pero yo creo que sería, o sea, no hay otra que entrar y meterte en el fango. O sea, no está conocido en morfología y no está conocido en molecular. Si se puede hacer la aproximación, la doble, la que hicimos nosotros en este estudio, es la ideal. Yo creo muchas veces no se puede. Y ver, y no está completo ni uno ni el otro. A mí mi preocupación sería, por ejemplo, cuando haces ya la morfología de un ambiente que no conoces y que salen tantas especies no descritas, como fue nuestro caso, pero teníamos a Andrzej Witkowski,
o sea, todavía es aún peor, pero no hay otra que ir y hacer. Y el primero se encontrará con los problemas, pero empezará a poner la base para el segundo y el tercero. Esta sería mi recomendación. ¿Qué pensáis los otros? Hay gente que trabaja con metabarcoding, que la estoy viendo. Hay gente que solo trabaja con morfología, pero esto no quiere decir que no podáis tener. Tú, Jasmine, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? Un trabajo gigante para solo 4 años de trabajo o 3, es decir, si quisiera, yo pienso que justamente lo que hablaban ahorita de la red es justamente aprovechar estos espacios para, en términos, no solamente colaborarnos en términos de bases de datos y publicaciones, sino también poder tener este tipo de acercamientos para hacer preguntas específicas. O cómo resolviste tú este problema, cómo resolviste tú este problema y entre todos ir avanzando. Creería que yo así el camino se nos hace un poco más llevadero para todos. Totalmente, y muchas veces no hay solución, pero ves que tú no estás haciendo nada mal y el otro está haciendo igual. O sea, es eso, ¿cómo haría? Pues ir y ver qué te encuentras y solucionar. Y habrá muchas especies no clasificadas en un sitio y todavía menos en el DNA. Pero totalmente, yo creo que la red es eso, poner espacio para ver y hablar, intercambiar y de aquí que salgan colaboraciones, artículos, proyectos, pero sencillamente es el día a día y ver qué problemas que te parecen muy grandes son los problemas que mucha gente también se encuentra. Sandra, es que te tengo debajo. ¿Tú qué? Hola a todos. Sí, yo coincido con lo que dice Rosa. ¿Se me oye? Sí, Vale. Yo coincido con lo que dice Rosa, de creo que las bases de datos de especies de diatomeas tiene que ir en paralelo con los trabajos de metabarcoding. Si esperamos a tener las bases de datos completas, todavía faltan muchos años para eso. Y aunque ahora obtengas una secuencia que después es una SV o un motus o otra variante, que de momento sea un código no hace que sea menos informativa. O sea, si no tenemos el nombre, tal vez a veces pues, no la podemos relacionar con ciertos parámetros ya conocidos, pero si es una secuencia que se repite en varios ambientes, podemos llegar a sacar información ecológica. Y de aquí 10 años, cuando la base de datos esté más completa, ya tendrá nombre y apellidos. Creo que es ir y probar. totalmente de acuerdo. Y ya solo porque también está debajo Demetrio. ¿Tú qué crees? No sé si estás conectado. Igual no. Sí. Pues, Hola, Demetrio. hola. Sí, igualmente considero que esto debe ir en paralelo, como la experiencia que hemos tenido con mi trabajo de doctorado de las diatomeas de México, donde encontramos igual que un número muy grande, mucho más grande de lo que se encuentra en Europa, no se puede asignar con las bases de datos de ese entonces. Y bueno, en nuestro caso también haciendo parte del trabajo, cultivos de las mismas muestras, encontramos que, bueno, digamos, fue un poco a poquito, pero se pueden ir llenando estas bases de datos, pero sí, igual, no hay que esperar a que estas bases estén completas para continuar con el avance. Y bueno, y otra cosa también creo que es muy importante es que, por ejemplo, con estos estudios de metabarcoding también se pueden, depende de los ambientes en los que estemos, se puede también dar como una dirección hacia donde tenemos que eh, dirigir estos, porque bueno, en qué especies, digamos, o grupos de especies serían las más importantes para llenar o direccionar nuestro trabajo de, por ejemplo, de cultivo y de parco, que es lo que hemos estado encontrando. Por Sí, ejemplo, sí. Totalmente de acuerdo, porque esto es lo que decíamos, nos faltan muchas secuencias y a veces son especies que son comunes en muchos ambientes y que son muy importantes. Luego, si hay diferentes grupos aislando, pues que no estemos haciendo, o sea, cuanto más representantes tengamos, mejor. Yo a lo mejor sí puedo preguntar o bueno, o lanzar así como una reflexión, pensando en la cultura del intercambio de datos, comparando
datos de morfología y datos de molecular en estudios de diatomeas, me da la sensación, o al menos de lo que sé, o sea, la parte molecular sé prácticamente nada, de morfología un poco más, pero me da la sensación que molecular la cultura de intercambio de datos está como más avanzada, ¿no? O sea, parece que cada vez que publicas un artículo donde generas un barcoding o metabarcoding, las secuencias se tienen que subir o estar depositadas en algún repositorio. En cambio, en estudios más morfológicos esto no es es como que no está tan avanzado o al final siempre depende de los autores o de los investigadores dentro de su cultura que quieran poner a disposición los datos, ¿no? O sea, cuando digo datos de morfología, o sea, el listado, el inventario taxonómico con las abundancias, etcétera. No sé, ¿qué pensáis, Rosa, Sandra o Demetrio, que estáis más versados en estudios de molecular? Yo estoy, sí, que Mm, casi que depende cómo tienes que poner todas las mm, secuencias, pero yo creo que no puede ser cultura, pero también es lo que decías tú, o sea, yo creo que con los que generan datos se tiene que ser exquisito y no es solo hacer un reconocimiento, sino es que es mm, la visualización y la valoración y esto tiene que ir desde el principio al final, es no, muchas gracias, me das tus resultados, te lo reconozco mm, y desaparezco y ahora aquí yo hago lo que tengo que hacer, sino que si vemos que es una cadena y que todo es, sin esta parte no puede haber la otra, mm, y que si me pongo yo al lado del que solo hace morfología y no hace molecular, dices, bueno, ¿ya qué me queda? O sea, ¿sabes? Yo creo que esto no es en exigencia, sino en lo que tú decías, en demostrar que también se puede hacer de otra manera y que si tú pones tus datos y alguien pone otros datos, al mm, final al final conoces más la distribución de las especies. Como científicos igual tendremos, porque se nos miden por proyectos, artículos, tendremos proyectos y artículos, mm, pero es la cultura, pero se tiene que ser, o sea, entender también de dónde vienes y dónde vas, en el mm, sentido de que mhm, no dame los resultados, mm, porque hacer identificación y reconteo lleva su mm, tiempo, sino que vamos a ponerlo en común y vamos a ver qué encontramos. mm, Sí, yo quería añadir que no solo las secuencias que se obtienen del centro de secuenciación que las obtienes, ¿no? Que serían como las secuencias crudas que es como buen hábito de subirlos, sino que además incluir la parte bioinformática, porque si solo tienes esas secuencias, hay una parte de análisis bioinformática, de análisis bioinformáticos que si no sabes qué procedimiento han seguido, es muy difícil hacer que los resultados sean repetibles de allá. Por lo tanto, yo añadiría que aparte de las secuencias, de también los scripts tanto de bioinformática y casi que los de R que se han usado para la estadística como buena praxis, ¿no? Y de que eso a la vez también se reconozca, a la vez de que puedan mejorar. De si alguien ve que hay algún problema y puede mejorar algún paso y todo esto está en abierto, es un win-win para todos los que quieran trabajar con esos datos o con los propios. Mm, ¿Algo más? Yo, yo tengo una pregunta, pero es relacionada a la presentación. Si nos podrías dar un poco, o bueno, abundar un poco más en este caso de su hipótesis de los endosimbiontes y en qué grupo consideran de qué grupo de organismos crees que sean endosimbiontes. Y entonces en este caso pasa como lo que ustedes han publicado con, por ejemplo, con Nietzsche en me imagino, en los ¿cómo se llama? Dinoflagelados. Se pierde la formación entonces de las valvas, por eso no encuentran también rastros, me imagino.
Te oigo muy cortado, Demetrio. Dices que, perdona, ¿cómo encontramos los endosimbiontes? Sí, podrías abundar un poco más en este caso de los endosimbiontes, es decir, en qué grupos de organismos crees que se encuentran estas, por ejemplo, esta Thalassiosira, que Sí, esta Thalassiosira, que sabemos, por ejemplo, en los ambientes de las bahías del delta del Ebro hay muchos foraminíferos que sabemos que tienen Ok. endosimbiontes. Los que has apuntado tú, hay esa niche, o sea, los dinoflagelados también tienen endosimbión. O sea, hay muchos, se conoce organismos conocidos por endosimbión, pero lo que no se conoce mucho las diatomeas como endosimbión. Pero claro, si tú no la ves, pues no la conoces. Y ahora tenemos una técnica, es como cuando apareció el microscopio electrónico, o sea, la valva es, pues de golpe tenemos una información que dices, igual, y esto, o sea, lo que vimos de esta Thalassiosira, vimos citas que podía ser endosimbión, o sea, no podemos afirmar, pero podría ser. Y claro, si Andrés no la vio y no la vio, y es una especie pequeñita, pero es robusta, pues decimos, bueno, igual la destruimos con la digestión, pero Andrés pasó buscando esta y no la encontró, pensamos que podía ser endosimbionte. Dinoflagelados son otros que pueden tener diatomías endosimbiontes. Entonces, Gracias. nada. I think we are getting close to the time, Sarah and David. Yeah, and if anybody else has any last minute questions, they can think about them. I would just like to thank you, Rosa, for coming and encouraging us to have a Diatom Web Academy in Espanol. This is great, and if you guys would like to pursue this more, and if this is a good avenue of communication, we'd be happy to facilitate that. I would love to ask if one or two people want to participate as a host in Spanish. I think it would really help out, but it's something to think about for the future if anybody wants to present, or at least we can coordinate a little bit better. Sorry on my part for not being ready, but I would love to say the next two talks coming up are on February 13th and February 27th, and I hope there's a little something for everybody. The first one is Rosalina Sancheva speaking about Cochineus and its mysteries. And if that doesn't get you, Luke Brokenshaw is speaking on the long-term records of the southern ocean diatoms. So yeah, thank you again, Rosa. I do appreciate, what little Spanish I know, and also that your slides were in English. I was actually able to follow pretty well. So thank you for that. And yeah, does anybody have any final words or final question? I see that in the text, in the notes, there is, if I can put my contact, but my contact is already in the presentation. And hablo en castellano y luego hablo en inglés para Sara y David. Luzmila, mi contacto está en la presentación y creo que la presentación se ha grabado y estará en abierto en la página web de Diatom Web Academy. So if it's true, this has been recorded and it will be open to everyone that could have access. So my contact is there. And just to say thank you to Sarah and David. And I think that would be brilliant if you, time to time, you do this kind of seminars with Spanish, or because I guess it's the same problem with Russian, Chinese, not English speaking. So that would be great. And for the red, for the network, the Spanish speaking network, I think we can talk and say maybe once per year to organize this. It would be good because we are a network, we are not a society. And I think that would be wonderful, really. Yeah, absolutely. I mean, let's talk and figure out what we can do to facilitate more of that. It's really interesting in a way to see how it brings to light how language unifies geography, and we work across these barriers, and it's interesting how English has spread to one part of the Americas and Spanish spread to another part, and then you have the unifying work going on in Europe to kind of tie those things together. So it's interesting to see how language works.
Thank you, everybody. I can stop the recording.